predícale a la iglesia. Escucha lo que acabo de decir. Yo sé que casi la mayoría diría, no, a quien hay que predicarle es al amigo, al inconverso, al que no está en la iglesia todavía. Pero lamentablemente tengo que decirte que ha llegado el momento que hay que predicarle a los que están dentro de la iglesia. Porque hay cientos de cristianos que estando dentro de los templos están apartados de Dios. El salmista David decía en el Salmo 119, verso 67, antes de ser humillado, descarriado andaba. La gente no se cae cuando está en la discoteca, en el adulterio, en el mundo, en el alcoholismo. La gente se cae sentado en las sillas de las iglesias. Allí empieza tu fracaso. Porque lamentablemente los avisos de Dios vienen de todas partes. Hasta los mismos amigos muchas veces se acercan a nosotros y nos dicen, ya no eres el mismo. Te veo que ya no oras. Ya no eres aquel cristiano que inspiraba a buscar a Dios. Ya no eres aquel hombre, aquella mujer llena del Espíritu Santo. Dime si no es verdad. Dime si el Espíritu de Dios no te da testimonio de lo que te estoy diciendo. Son muchos que están sentados en las sillas de las iglesias, en las bancas de las iglesias, que están muertos espiritualmente, vacíos de la presencia de Dios. No sienten nada. Entraron en un conformismo espiritual. Y yo lo vengo diciendo, el descuido es un cáncer espiritual que mata el alma de los cristianos en la iglesia. Satanás es astuto. Él no te va a destruir de la noche a la mañana. A él no le interesa esperar 1 año, 2 años, 3 años, 20 años. Si sabe que un día te vas a descuidar y él te va a destruir. Escucha las alarmas de Dios. Efesios 4:27. Dice el apóstol Pablo, ni deis lugar al diablo. Esas son luces rojas que Dios ha dejado en su palabra para avisarte del peligro, que tienes un enemigo que no se le puede dar tregua, no se le puede dar oportunidad. Entiéndelo, iglesia bendita del Señor. Este es un aviso de Dios. Cierra todas las puertas al pecado, a la rebeldía, a la desobediencia. Saque esas raíces de amargura, resentimientos, odios, falta de perdón, rencores, envidias, pleitos. Todos esos frutos de la carne, sácalos de tu vida. Son puertas abiertas. Tenemos que volver a predicarle a la iglesia. La iglesia ha caído en un descuido espiritual. Los pastores, como dijo un gran predicador llamado Carlos Spurgeon, temo, dijo, que algún día, en lugar de estar pastoreando ovejas, estaremos entreteniendo cabros en las iglesias. Y lamentablemente, eso está pasando hoy en día. En lugar de pastorear ovejas, estamos entreteniendo cabros dentro de nuestras iglesias. Hay que volver a predicarle a la iglesia. Hay que volver a hablar del avivamiento verdadero y genuino. No de una brincadera en la carne, sino una danza en el espíritu. Que vuelvan esos cristianos que hablaban en lengua, en lenguas en el espíritu, llenos del poder de Dios, donde los demonios salían fuera. La gente era libre por el poder de Dios. Hoy nuestras iglesias están más llenas de gente atada por el diablo
que gente llena del Espíritu Santo, digo esto con gran responsabilidad y dolor, solo vaya y vea lo que está pasando en nuestras iglesias. Gente abostezando en pleno mensaje. Gente que en el culto entran y salen. Una gran irreverencia dentro de nuestros cultos. Ya no hay reverencia a la presencia de Dios. Porque no hay vida espiritual. Porque no hay una relación profunda y verdadera con el Hijo de Dios. Nos hemos convertido casi en una secta religiosa en lugar de ser el auténtico y verdadero evangelio de Jesucristo. El evangelio de Cristo no ha cambiado. Transforma vidas. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas para la gloria de Dios. Yo sigo creyendo firmemente que el evangelio es poder y potencia de Dios y que cambia la vida. Que el hombre y la mujer que se convierten a Cristo nacen de nuevo. Cambian su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de vestir, su manera de hablar. Es un cambio radical, verdadero y genuino por dentro y por fuera. Dios no hace cosas a medias. El Dios que te cambia por dentro también te cambia por fuera. Y el Dios que te cambia por fuera también te cambia por dentro. Porque hay que decir las cosas como son. Porque algunas veces hay algunos que le dan énfasis a la santidad exterior, pero descuidan lo interior. Y están llenos de chisme, de pleitos, de murmuraciones, de crítica. También eso hay que cambiarlo. Porque yo creo en el cambio por dentro y por fuera, tal como lo enseña este bendito libro, la palabra bendita de Dios. Quiero invitarte a que vayas conmigo a las Escrituras. Porque creo firmemente que hay que predicarle a la iglesia de los últimos días. Hay que predicarle. Si no, escúchame lo que te voy a decir. Se nos meterá el diablo en nuestras iglesias. Tendremos gente endemoniada cantando en nuestros altares. Predicadores viviendo una doble vida. Necesitamos que se levanten los verdaderos profetas de Dios en los altares. Los verdaderos predicadores de la palabra. Que confronten el pecado. Que sacudan la conciencia cauterizada de los cristianos de los últimos días. Basta ya de tanta carnalidad en nuestras iglesias, de tanto libertinaje, y que deshonremos al Dios de la gloria. Recuerda que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Dónde está el temor a Dios en estos tiempos? ¿Dónde está el temor reverente a un Dios santo que demanda santidad de su pueblo, quien le ama y que le tiene que servir? ¿Se te ha olvidado lo que dice Primera de Pedro 1:16? Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Si no te lo predican, el pastor David Gutiérrez te lo va a predicar. Porque a mí me interesa la salvación de las almas. Yo amo la iglesia de Cristo. A mí Dios no me llamó a entretener gente. Me llamó a predicar el evangelio. Y aunque te estoy predicando de esta manera, no vaya a pensar que estoy enojado. No, es que siento un celo de Dios por la iglesia de Jesucristo al verla cómo está en estos últimos días. Cómo hacen falta los predicadores como el apóstol Pablo, como Pedro, como Santiago, como nuestro gran maestro Jesucristo. ¿Por qué no continuamos con esta palabra? Y estamos entreteniendo al pueblo con un montón de cosas que no son bíblicas. Algunos están en el extremismo religioso y otros están en el liberalismo religioso.
Hay que volvernos a la Biblia. Hay que volvernos a ser cristocéntricos y bíblicos. Hay que volvernos a Dios con urgencia. Las cosas no están bien. A lo mejor no te guste la forma en que yo predico. Y quizás diga, ya no sigo más este canal. Pues yo seguiré predicando la verdad. Porque la Biblia dice en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Y yo no tengo este mensaje a la venta. A mí Dios me llamó a predicar el evangelio. Y lo voy a predicar hasta el último día de mi vida. A todos aquellos que quieran oír palabra de Dios. Aquellos que amen la palabra. Aquellos que amen a Dios más que a su propia vida. El tiempo se nos acaba. Ya no hay tiempo de estar pasando paños tibios al pecado. Ya no podemos seguir tapando la doble vida de nuestros ministros. No podemos. Hay que predicar la verdad. Hay un montón de gente que están tapando los pecados. Ten cuidado. Que no se te olvide lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Te podrás burlar de la gente, de los hombres, aún de los mismos ministros, pero jamás podrás burlarte de Dios. Es cuestión de tiempo. Dios te alcanzará. Hay algunos que Dios ya los tiene cortos. Ten mucho cuidado. Dios no puede ser burlado. El jueguito de muchos se va a terminar porque Dios está cansado. El pecado está llegando delante de la presencia de Dios. Yo siento aquí en mi espíritu que Dios no está agradado de muchas iglesias, de muchos cristianos. Lo digo con dolor y ojalá este mensaje despierte la conciencia de muchos de ustedes y nos volvamos a Dios. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Isaías 55, verso 6 dice la Biblia: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle. Llámale por favor en tanto que está cercano. No esperes estar en un hospital, en una cárcel. No esperes estar en el infierno para reconocer que Dios te llamó y te dio la oportunidad de que le sirvieras. Basta ya de estar en nuestros templos apagados, fríos, porque estamos confundidos en estos días, pensando que porque estamos en una iglesia nos vamos a salvar, porque cargamos la Biblia nos vamos a salvar, porque predicamos, porque profetizamos, porque hacemos milagros. No, no. Mateo capítulo 7, versos 21, 22 y 23. La Biblia, la palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con cantar coros en la iglesia. No basta con llamarle Señor. Lucas capítulo 6, verso 46, dice la Biblia: ¿por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Yo siento que hoy Dios me llamó a predicarle a la iglesia. Porque a veces hay gente que está en las iglesias más perdidas que los que están en el mundo. Porque el que está en el mundo está abiertamente en el pecado. Se complace en el pecado porque vive en su ignorancia. Porque es un ciego espiritual. Porque no tiene la palabra de Dios en su vida. Pero usted que carga una Biblia, usted que está en un templo cantando alabanzas, usted que abre la Biblia, oye mensaje constantemente y viviendo una doble vida, es tiempo de despertar. Es tiempo de que cambiemos nuestra manera de vivir. Sé que muchos, el día que llegue la muerte a sus vidas, lo primero que hacemos en nuestros cultos fúnebres es decir, está con el Señor, está mejor que nosotros, pero vivió una vida de desobediencia, de rebeldía, de pecados ocultos. ¿Por qué? ¿Quién te garantiza que está en el cielo?
Eso contradice lo que dice la Biblia. Yo sé que alguien dirá por allí, usted no sabe, solo Dios sabe. Pero la Biblia nos revela a nosotros cómo servirle a Dios en espíritu y en verdad. Hay que vivir el evangelio. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 4, del verso 1 en adelante. Palabras del gran apóstol Pablo en la última carta que le envió a Timoteo, antes de partir a la presencia de Dios. Pablo había coronado su vida ministerial, su vida cristiana. Se había gastado sirviéndole al Dios de la gloria. Y le deja una carta a un joven pastor llamado Timoteo. Oh, palabras más benditas y oportunas para un pastor que necesitaba un consejo sabio de parte de Dios en aquel momento. Escuche lo que le dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Oiga las palabras con tanto amor, unción y gracia de Dios de Pablo hacia Timoteo. Te encarezco, le dijo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escuche atentamente, pastor. Dios que te ha entregado en tus manos ha puesto bajo tu autoridad una obra, una iglesia para que la pastorees. Escúchame lo que te digo. Predícale a esa iglesia la palabra. Predícale, aunque se enojen, aunque se molesten. Hay gente que no te lo va a agradecer aquí en la tierra, te lo va a agradecer cuando esté en el cielo. Y otros lo lamentarán cuando estén en el infierno. Predica la palabra, siervo de Dios. Si Dios te llamó, no te calles. Dios se lo dijo a Pablo. Habla y no calles, le dijo. En Hechos capítulo 18, cuando llegó a Corinto. Habla, le dijo, y no calles. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia hoy. Habla y no calles, bendito pastor de Dios. Escucha lo que le dice Dios a través de Pablo a Timoteo. Que prediques la palabra. Vamos. Ya este no es tiempo de estar contando chistes en los altares. Predica la palabra. Este ya no es tiempo de entretener a la gente. Este ya no es tiempo de pasarle paño tibio al pecado. Ya no es tiempo de llamar bueno lo malo y lo malo bueno. Hay que saber distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Entre lo que es abominable y lo que es santo delante de Dios. Tenemos una multitud de cristianos ciegos espirituales que no tienen la capacidad de discernir lo que agrada a Dios. Y no hay excusas, porque desde el día que te conviertes a Cristo, eres sellado con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice, y el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos a punto de cometer un pecado, ahí está el Espíritu Santo? Mi siervo, mi sierva, no lo hagas. No lo hagas.
sentimos en nuestro corazón que lo que estamos haciendo es desagradable delante de Dios, pero nos rebelamos contra la voluntad de Dios, nos rebelamos contra su palabra. Somos conscientes, porque no me diga usted que va a ir a pecar y usted es ignorante de lo que va a hacer. No, hay gente que está cometiendo pecado con alevosía, con premeditación, planificación. Hay gente que está planificando cómo ir a cometer el adulterio, la fornicación. Hacen citas en privado. Se te ha olvidado la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, que Él está en todo lugar. Léete el Salmo 139, escrito por David, y te darás cuenta que nadie puede huir de su Santo Espíritu. Nadie. Aún las tinieblas, le dijo, resplandecen delante de ti. Lo mismo te es la noche que el día. Iglesia bendita del Señor, es urgente, predicadores, que le prediquemos nuevamente a la iglesia para que despertemos un avivamiento en estos tiempos tan críticos y difíciles que estamos viviendo. Mucha de la responsabilidad de la gente atada en el mundo, de que las religiones estén ganando terreno, que estén creciendo más las sectas religiosas que el verdadero evangelio de Jesucristo, es culpa de muchos cristianos, porque dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de consagrarnos. El mundo de las tinieblas está ganando terreno en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Mire cómo están nuestras ciudades, llenas de gente atadas, endemoniadas, poseídas. Gente que están en estados desastrosos, en depresiones, queriéndose quitar la vida. ¿Y qué estamos haciendo? Hay que predicarle a la iglesia, porque si la iglesia no despierta, como dijo un día un predicador inglés, los que hoy tenemos, dijo, son muertos predicándole a los muertos. En otras palabras, predicadores vacíos de Dios, muertos espiritualmente y queriendo predicarle a la iglesia. Es bueno que empecemos a despertar nuestros altares y le llevemos la buena palabra al pueblo de Dios. Estas palabras de Pablo en el ocaso de su vida, cuando ya estaba terminando su carrera terrenal, su ministerio, le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo, escúchelo, y fuera de tiempo. Aunque se enoje la gente, predica a tiempo y fuera de tiempo. Cuando puedas y cuando no puedas, da la mía extra. El tiempo se nos acaba. Salgamos, sonemos las alarmas, consagrémonos a Dios, encerrémonos en nuestras recámaras secretas y no salga hasta que Dios te revele la palabra que Dios tiene para el pueblo. Deja de estar impartiendo conocimiento simplemente y una palabra vacía, insípida. Que nadie se arrepiente de sus pecados, porque nadie se siente confrontado. Nadie. La gente se siente cómoda. La gente se va riendo y contenta para la casa después de oír un sermón el día domingo y viviendo en pecado. Y siguen pecando. Pero cuando los hombres de Dios predican la palabra en los altares en nuestras iglesias, el pueblo despertará de su muerte espiritual. Se levantarán para la gloria de Dios. El pecador dejará de seguir en su pecado. El ladrón dejará de robar. El borracho dejará el licor.
El drogadicto dejará la droga. El adúltero se apartará de su adulterio. Porque es el poder de la palabra, es lo único que puede cambiar la vida de los seres humanos. El Salmo 19:7 dice la Biblia. Escucha bien. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo único que puede convertir el alma pecadora de un ser humano es el poder de la bendita palabra de Dios. Deja de estar usando psicología en los altares, mensajes motivacionales. ¿De qué sirve motivar a la gente y que después sigan viviendo en pecado? ¿De qué sirve llenar templos y el cielo está vacío? ¿De qué sirve tener 10,000 personas en un templo y de los 10,000, 5 de ellos se van para el cielo? ¿De qué sirve? Es mejor tener 50 que se van para el cielo y no 10,000 que van para el infierno. Espero que esta palabra despierte a muchos de nosotros. Hay que predicarle a la iglesia. Suena las alarmas, comparte el mensaje. Vamos, ayúdanos a predicar. Aleluya. Pablo se lo dijo a Timoteo, predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, le dijo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Dónde ve estos mensajes usted hoy? ¿Dónde los oye? ¿En qué altares se están predicando hoy? Y no estoy hablando de gente que insulte en los altares. No estoy hablando de gente vulgar. No, porque la boca de un predicador tiene que ser santa y de esa boca tiene que salir palabra de Dios. Palabra que edifique, que restaure, que sane, que despierte, que traiga avivamiento. No estoy hablando de gente vulgar que insultan y ofenden. Y en lugar de la gente convertirse a Cristo, los han convertido en payasos evangélicos. Eso no es lo que queremos. Queremos gente de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, siervos de Dios verdaderos, que hagan exactamente lo que dice aquí la Biblia. Y esto es lo que Pablo le dijo. Redarguye. ¿Dónde están esos hombres que redarguyan a esa gente que están viviendo una doble vida en nuestras iglesias? Que los reprendan, que le digan ese no es el camino, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Apártate de tu pecado. Escapa por tu vida, como Dios le dijo a Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra. Estamos muchos como Lot, que ya nos acostumbramos a vivir en Sodoma y Gomorra. Y el pecado no nos causa ninguna molestia. Nos sentimos cómodos en un ambiente lleno de maldad. Nos da igual que la gente ofenda a Dios o le sirva a Dios. Ya no hay amor por las almas, ya no hay amor por Dios. Y Pablo decía, reprende, Timoteo, reprende, exhorta. Y no malinterprete, exhortar no es insultar, es llamar la atención. Aunque se enojen contigo, hermanito, ese no es el camino. Hay gente que dice, yo no le digo nada porque es mi amigo. Si es tu amigo, dile la verdad. Si es tu hermano, dile la verdad. El verdadero amor no es aquel que te ve caer a un hoyo y no te dice que hay un hoyo al frente de ti. El verdadero amor es aquel que te avisa del peligro. Aquel que te hace señala que vas equivocado por el camino mal, por el camino incorrecto. Ese es amor verdadero. Amor verdadero es aquel que te predica la palabra sin quitarle ni agregarle. Aquel que se te cruza en el camino.
aquel que no vende el mensaje, aquel que no es sobornado. Porque hay gente que por una corbatita que le regalaron, ya no se atreve a corregirle cuando está mal a esa persona. No, dice, espérate, me regaló una corbata. ¿Y cómo le voy a decir ahora? Te has puesto precio a tu mensaje. Y tu mensaje no vale una corbata. No vale dinero. Esto cuesta la sangre de Cristo en el Calvario. Aleluya, santo su nombre. Esto vale demasiado. No rebajes el valor de este evangelio. Aleluya. A su nombre, gloria. Le dijo, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo está haciendo falta doctrina, doctrina? Ahora los cristianos, hermanos, se van con cualquiera. Si alguien les dice, no diezmen, ya no diezman. Si alguien les dice, ya no ores, ya no oran. Si alguien les dice, ya no ayunen, ya no ayunan. En lugar de vivir la Biblia, la palabra de Dios. Escucha bien lo que dice aquí. Oye el aviso de Dios a través de Pablo a Timoteo. Esta palabra es para nosotros hoy. Hay que predicarle esto a la iglesia. Hay que predicarle esto a la iglesia. Por favor, escúchame. Versículo 3 de segunda de Timoteo capítulo 4. Dice así. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, aleluya, la sana doctrina. No la van a soportar. Así estamos hoy. Dígame usted si no es verdad. Yo no voy a esa iglesia, hermano, porque allí predican demasiado fuerte. Yo no voy a esa iglesia porque le señalan el pecado a uno. Yo no voy a esa iglesia porque solo hablan de santidad. Yo no voy a esa iglesia, hermano, porque allí le dicen a uno que debe de dejar la vanidad, que ya no puede ir al cine, que ya no puede ir a la discoteca. Gloria a Dios, porque ellos quieren una iglesia donde le digan que se vale de todo. Que puedes ir a la barra, puedes ir a la discoteca, puedes tener 3 mujeres, puedes vivir como te dé la gana. Al final Dios te ama. Dios lo que quiere es salvarte nada más. Mentira de Satanás. Dice el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esos son los tiempos que estamos viviendo. La gente no quiere la sana doctrina. Por eso te digo, comparte este mensaje. Y no te estoy hablando lo que piensa el pastor David Gutiérrez. Te estoy leyendo textualmente de la Biblia. Oh Dios. Esos tiempos ya llegaron. La gente no quiere la sana doctrina. No ama la sana doctrina. La gente prefiere el evangelio de la prosperidad. Prefiere estar con un payaso que le diga, pacta con Dios, trae $10,000 y Dios te dará carro, casa, yates, mansiones, negocios. Eso es lo que a la gente le encanta. Y se olvidan que nuestra ciudadanía no es en esta tierra. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Estamos de pasada. Como dice el libro de Hebreos, está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Seas rico, seas pobre, vas a morir. Y todo lo que de lo que estás enamorado aquí abajo se va a quedar. Mateo 16:26 dice, porque qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué recompensa
dará el hombre por su alma. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve esa cuenta bancaria? Con esto no te digo que no trabajes, que no seas responsable. No me refiero a eso, sino que te estoy diciendo lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo capítulo 6, verso 10. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es lo malo, es el amor al dinero. Hay gente que ama más el dinero que a Dios. Ama más el dinero que servirle a Dios. Ellos dan su vida, su tiempo, su salud, sus fuerzas al trabajo, a hacer dinero, a llenar la cuenta bancaria, a comprar propiedades. Y después pierden la salud, pierden la fuerza. Y cuando están viejos, enfermos y destruidos, llegan al templo. Ahora le voy a servir a Dios. ¿Y qué le vas a servir a Dios? Le estás entregando sobras de tu vida a Dios. Con esto no te digo que el hecho que estés viejo no puedes aceptar a Cristo. No me malinterprete, pero le estoy hablando a mucha gente que pueden recapacitar a tiempo, sabiamente. Otros dicen, no, primero, cuando esté viejo voy a buscar a Dios. Mentiras. Cuando estés viejo vas a estar enfermo, sin fuerza. ¿Y qué le vas a dar a Dios? La miseria de tu vida, el ocaso de tu vida. Cuando ya no puedes orar ni 5 minutos porque te duelen las rodillas. Cuando ya no puedes ayunar porque tienes la presión alta, la presión baja, diabetes, cáncer y un montón de cosas más. Sírvele ahora, ahora que tienes salud, ahora que tienes fuerza. Dale lo mejor de tu vida a Dios. No le des sobras de tu vida. Dale la excelencia de tu vida. Sea agradecido. Si Dios te ha proveído, te ha dado un buen trabajo, una familia, un hogar, una casa, un carrito, dale gloria a Dios por eso. Dedícale a Dios tu vida. El día que te mueras no te vas a llevar nada. Qué difícil se nos hace entender eso. Cuando a mí me toca ir a enterrar a una persona, ir al cementerio y ver la gente caminar con un cajoncito y un cuerpo adentro. Y si esa persona es salva, coronó su carrera. Pero si no es salva, echó a perder el tiempo de vida que Dios le dio en esta tierra para que le sirviera. Y no hay vuelta atrás. Y no lleva la casa, no lleva la cuenta bancaria, no lleva el carro, no lleva nada, no lleva la empresa, nada. Ni los amigos lo pueden acompañar, ni la familia, nadie. Es un camino de soledad y sin retorno. Recapacita. Piénsalo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, y por eso el tema es predícale a la iglesia. Porque a eso creo que Dios me trajo este día. A predicarle a la iglesia. Porque vendrá tiempo. Escucha, iglesia. Si no te lo dicen en el púlpito de tu iglesia, hoy te lo vamos a decir. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuidado si estás en una iglesia que se parece más al mundo que a su maestro. Cuidado. El apóstol Juan decía en una de sus cartas, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La iglesia se tiene que parecer con Cristo, con su maestro, con su Señor, no con el mundo, no con el pecado, no con las modas de Hollywood, no con lo que estás viendo en las películas, porque ese es lo que quieren los jóvenes hoy. Parecerse al más famoso de nuestros días. Esos son mortales. Tu inspiración tiene que ser Jesucristo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Quieres ser un cristiano verdadero? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres vivir una vida plena en Cristo? ¿Quieres vivir una vida llena del Espíritu Santo? Aprende a vivir como vivía Jesús. Él vivió lleno del Espíritu.
La Biblia dice en Lucas capítulo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Cuando Él empezó su ministerio, era un ministerio de poder, de milagros y prodigios, de señales, de palabra viva, que aún los alguaciles que fueron a tratar de arrestarlo dijeron, es que nunca hemos oído a un hombre hablar como este habla. Porque Él dijo, si alguno, dijo, tiene sed, venga a mí y beba. Y ellos en lugar de arrestarlos, porque los habían mandado a arrestar a Jesús, pero la palabra los caló tanto, le dijo, es que jamás hemos oído a un hombre hablar como Él. Bendito sea el nombre de Dios. Aprende de Él. Él es nuestro modelo para que seamos como Él. Y dice Pablo, porque vendrán tiempos, alarmas, avisos de Dios para nosotros la iglesia. No te duermas, iglesia. Es que mi pastor dice, olvídate. El día que te mueras tu pastor, si no anda bien delante de Dios, no estará en el cielo. Y Él no estará como abogado por ti. El que murió por ti se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue el que murió por ti. Séle fiel a Él. Si el que está a tu derecha, el que está a tu izquierda, el que está al frente, el que está atrás, se tuerce, no te tuerzas tú. Porque hay gente, hay tanto niño espiritual en nuestras iglesias hoy, que si aquel anda mal, porque él anda mal, yo también voy a andar mal. No, porque aquel hace lo que está haciendo, porque aquel va al cine, porque aquel practica ciertas cosas, yo las voy a hacer también. No, deja que te guíe el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A ti te tiene que guiar el Espíritu Santo con el poder de la palabra. Pero lamentablemente, ya Dios nos ha avisado a través de su palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Iglesia, despierta. Despierta, iglesia. Abre las escrituras. Mira cómo están todas las iglesias evangélicas hoy en día. Son liberales. Unas poquitas han quedado que se mantienen, que se conservan. Aún hombres que en otro tiempo eran defensores de la sana doctrina, de la santidad, del temor a Dios, de la reverencia en los templos. Mire cómo están ahora. Empezaron bien y han terminado mal. Están terminando mal. Concilios completos, que eran concilios ejemplares. Ministros llenos del Espíritu Santo. Gente respetada. Porque no tenían que decir nada. El Espíritu de Dios daba testimonio que eran hombres de Dios, mujeres de Dios. Y hoy ni el mundo respeta a los cristianos de hoy. ¿Por qué? Porque somos igual que el mundo. Porque hacemos lo que ellos hacen. Vivimos como ellos viven. Vestimos como ellos visten. Nos fuimos en la corriente todo. No, mi hermano, aquí hay que ir contra la corriente. Aquí hay que hacer la voluntad de Dios. Aunque se enojen unos cuantos por ahí. Aquí no estamos para complacer seres humanos. Estamos para agradar a Dios. Para hacer la voluntad de Dios ante todo. Pero esos son los tiempos. Pablo le advierte a este joven pastor. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, le digo. No van a querer nada con la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír.
escuche esto, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oh, bendita palabra esta. Bendita palabra de Dios. Iglesia, deja que la palabra te quite la venda. ¿Sabes qué clase de predicadores tenemos hoy? Exactamente como dice aquí la palabra, conforme a sus concupiscencias. Son carnales que le enseñan al pueblo que Dios solo mira el corazón. Que a Dios no le importa cómo tú vivas, lo que tú hagas, cómo vistas. No. Dios solo el corazón, nada más. Y Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo, porque Dios no hace cosas a medias, por completo. Anótalo, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué no predican esa palabra? Porque se les va a ir el que más ofrenda, el que más diezma, el que más aporta. Se va a ir el empresario, el abogado, el doctor. ¿Que acaso por ser empresario la gente va a ir al cielo? Por ser doctor. Al cielo se va en santidad. Somos salvos por gracia, pero al cielo se va en santidad. Sin pecado. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, verso 27, que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Es gloriosa la iglesia que Él vendrá a buscar. Él no viene a buscar rebeldes. Él no viene a buscar desobedientes. Viene a buscar su iglesia gloriosa. Asegúrate de tú ser uno de ellos. Pero lamentablemente, hoy se han amontonado maestros que nos van a predicar conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y cómo están? Carnales, que no oran, no ayunan. ¿Cómo van a hablar de la santidad si ellos no la practican? ¿Cómo van a hablar de una entrega, del ayuno, de la consagración, de buscar a Dios en nuestra recámara secreta? ¿Cómo te van a hablar de eso? Si ellos son carnales, que no oran ni 5 minutos, que pasan en las noches viendo pornografía, metidos en los celulares, en las computadoras. Los predicadores de hoy no oran. Sacan los mensajes de la computadora y ¡bom! Ya, apretan un botón y les aparece el mensaje. De esto voy a hablar, dicen, y imparten conocimiento, pero con una palabra vacía, muerta, sin vida. Bendito Dios. Y aquí viene lo peligroso, iglesia. Por eso le he titulado, predícale a la iglesia. Porque eso es lo que el Espíritu Santo me ha puesto hoy. Predícale a la iglesia. Escucha bien, iglesia. Escucha. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los chistes. ¿No ha oído usted cómo están hasta en las redes sociales? Que la gente prefiere oír un mensaje de alguno que es vulgar o otro que es un payaso, que es chistoso, motivacional nada más. ¿Sabe qué dice la Biblia en esta palabra? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nunca quites tu oído de la verdad. Aunque te duela. Aunque te duela la palabra. Aunque sientas que te confronta, te sacude.
aunque te haga temblar por dentro, no quites tu oído de la verdad. Iglesia bendita, no te dejes engañar. Vuélvete a la verdad. Escucha la verdad. Que nadie te engañe. Escucha, predicador, pero pásalo por el colador de la palabra. Escúchalo y consulta la Biblia. Hay que ser como los hermanos de Berea, que todo lo probaban con las escrituras. A ver si esto era así. Hoy no, la gente hermano, se alimenta de lo que sea. Nunca se detienen a consultar las escrituras. Y lamentablemente dice, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Le dice Pablo a Timoteo una palabra bendita y oportuna para él. Le dice, pero tú, le dijo Pablo, tú a Timoteo, sé sobrio en todo. La palabra sobrio quiere decir está despierto, lúcido. No estés dormido, no estés descuidado, no estés distraído. Tienes que ser sobrio. Iglesia, usted tiene que ser sobrio si no se va, para que no se vaya a perder en estos días. Sea sobrio en todo. Mire, las iglesias dejaron de orar. Los altares están vacíos, están desiertos. No hay nadie derramando lágrimas. No hay nadie clamando por un avivamiento, un despertar espiritual. Yo he hablado en este bendito ministerio donde Dios me honra presidirlo. A todas nuestras iglesias dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, en Italia, en Colombia, en Perú, en Honduras, en Bolivia, en El Salvador y aquí en Estados Unidos, en Suiza, que hay un grupito de hermanos. Yo siempre les digo, convoquen al pueblo a orar en el altar. Necesitamos un despertar. Y eso no va a ocurrir hasta que el pueblo se vuelva a Dios con lágrimas. Como dice el libro de Joel, hay que hacer una santa convocación. Entre la puerta y el altar giman los sacerdotes de Jehová. Clamen. Es tiempo de volvernos a Dios. Es urgente, el tiempo se nos acaba. Pablo se lo dice a Timoteo, pero hoy Dios te lo está diciendo a ti, iglesia amada, a ti, pastor, predicador, evangelista, con mucho amor y respeto te hablo esta palabra. Pero tú, le dijo, sé sobrio en todo. En esto no se puede ser inocente. Aquí no podemos pecar de bobos, de ignorantes. No, aquí hay que ser sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe con el poder de la palabra. Deja que el Espíritu de Dios te abra los ojos con la Biblia. Yo no te voy a predicar cuentos baratos, te voy a predicar lo que dice este bendito libro, la palabra bendita de Dios. Porque ese fue mi llamado. A mí me llamaron a predicar la palabra como Dios le dijo a Timoteo a través de Pablo. Pero tú sé sobrio, le dijo, en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple con tu llamado. Predicador, tú que en otro tiempo estabas lleno del Espíritu Santo, que daba gusto escucharte predicar en un altar, y has descuidado tu vida espiritual, y hoy estás vacío,
fingiendo tener a Dios y ya no lo sientes en tu vida. Fingiendo estar bien cuando sabes que estás mal. Escúchalo. Escucha lo que Dios le dice a Timoteo. A sobra de evangelista. Cumple tu ministerio. Que no se te olvide el llamado que Dios te hizo. Que no se te olvide que fue Dios el que te llamó. ¿Por qué has caído en ese descuido espiritual? ¿Por qué ahora, cuando predicas, cuando cantas, cuando diriges, no se siente nada? Y en otro tiempo, cómo Dios te usaba. ¿No te acuerdas cómo Dios te usaba? Que era una bendición cada vez que tomabas el micrófono, cada vez que predicabas, cada vez que enseñabas, cuando te tocaba cantar una alabanza. El Espíritu de Dios se derramaba sobre la iglesia. Hoy, en lugar de tener adoradores a Dios genuinos, lo que tenemos son artistas en nuestros altares, que lo que buscan es exhibirse ellos, exhibir su voz, y se les olvida que la gloria tiene que ser para Dios. Dios no necesita estrellas en este camino. Aquí Dios lo que necesita son siervos verdaderos de Dios, gente humilde que adore a Dios en espíritu y en verdad. Estoy hablando de esta manera porque deseo despertar genuinamente al pueblo de Dios de estos últimos días. El tiempo se nos acaba. Dios nos está dando las últimas oportunidades. Hay gente que no lo está entendiendo, no está entendiendo los tiempos. Se le ha olvidado que la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Yo siento hasta una angustia mientras comparto esta palabra, porque el Espíritu de Dios me hace sentir que se nos acaba el tiempo. Yo hablo hasta con la iglesia, con mi hijo, con los líderes que tengo a mi lado. Le digo, hermano, yo quiero aprovechar cada oportunidad porque siento que son pocos las oportunidades que me quedan. Y quiero dejar algo, si Cristo no ha venido, irme con la conciencia limpia para el cielo, de haber dado lo mejor para mi Dios. Bendito sea Dios. Cumple tu ministerio. Dios te llamó a predicar en la iglesia, predícale. No le tengas miedo a nadie ni a nada. Porque el que Dios llama, mire hermano, cuando yo oigo un predicador que dice, no hermano, es que los hermanos se enojan. Claro, si estás predicando en la carne, ¿quién no se va a enojar? Si estás insultando a la gente sin haber orado, si estás exhortando y ni tan siquiera le pediste la gracia a Dios y el amor a Dios para predicar esa palabra, la gente tiene que estar ofendida. Porque esto no es simplemente predicar la palabra, hay que tener la gracia, la unción, el respaldo de Dios, porque eso es lo que marca la diferencia. Aquí el importante no es el predicador, es el Dios que usa al predicador. Es la presencia de Dios en nuestra vida. Sin su gracia, sin su respaldo, nosotros no somos nada. Bendito sea el nombre de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, y voy concluyendo ahora, escuche esto, qué manera tan bendita de coronar un ministerio. Ojalá esto te inspire a ti. Ojalá terminemos nuestra carrera terrenal de esta manera. Y no que un día hayas empezado bien y estés terminando mal, porque eso sería un fracaso. De nada te sirve que Dios te haya usado en profecía, en predicación, haciendo milagros, o hayas estado hablando en lengua o haciendo grandes maravillas. De nada te sirve si terminas mal. Aquí no vale nada lo que hiciste, sino quién eres en este momento delante de Dios. El pasado ya pasó. Busca lo que viene. Por eso es que hay un montón de cristianos muertos en las iglesias, porque viven del pasado. Dios me usaba, yo oraba, yo ayunaba, yo me congregaba, yo sentía a Dios antes. Así están los cristianos de hoy.
Eso no vale nada. La Biblia dice que si el justo se apartare de su justicia, no le será contado. Y si el pecador se apartare de su pecado, lo alcanzará la gracia de Dios. Vivamos para Dios. Escucha, porque yo le dijo, después de esas palabras de Pablo a Timoteo, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo estaba consciente de que su vida terrenal se iba a terminar en cualquier momento, pero tenía la conciencia limpia. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, le dijo, está cercano. Verso 7 le dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Bendito sea Dios. Iglesia bendita de Cristo. Pastor, predicador, líder, maestro, siervos y siervas de Dios. Terminemos nuestra carrera de esta manera. ¿De qué sirve que empezáramos bien y terminemos mal? ¿De qué sirve que en otros tiempos predicábamos de la santidad y ahora nos mofamos de la santidad? Nos burlamos de las iglesias que viven en santidad. Cristo nos está llamando. Siento que hoy Dios me llamó a predicarle a la iglesia y he cumplido con hacerlo. Si tú sientes que esta palabra hoy fue para ti y quieres reconciliarte con Dios, pedirle perdón a Dios por tu descuido, por tu indiferencia, por tu apatía espiritual, yo te invito a que lo hagas. Y ora delante de Dios juntamente conmigo. Señor Jesús, en este momento me reconcilio contigo. Te pido perdón. Me duele profundamente haberte ofendido, haber pecado, haberme descuidado espiritualmente. Límpiame con tu sangre y lléname de tu Santo Espíritu. Señor, restáurame, levántame, permite que hoy empiece de nuevo para la gloria de tu nombre. No me sueltes de tu mano. Te necesito, Jesús, te necesito. Ayúdame, ayúdame. Hoy te digo como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabra de vida? ¿A quién, Señor? Gracias. Amén, amén, amén. Voy a orar por ti, que has reconciliado, aceptado. A ti, que te sientes atado, que no puedes restaurarte. Deja que Dios trate contigo hoy. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mire esas personas que están quebrantadas. Y más suita la hay aquí, amai. Que sienten dolor en el corazón porque te ofendieron, porque se descuidaron, porque no tienen fuerzas para restaurarse, levantarse. En el nombre de Jesús, libéralos. En el nombre de Jesús, Satanás, te ordeno que sueltes esa vida. Suéltala. No te pertenece. Te ordeno en el nombre de Jesús. Suelte esa vida. Suéltalo.
Eres libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe tu libertad. Gracias, Padre, gracias. Mira a los que están enfermos, oprimidos, vacíos. Visítalos allí donde están y en los enfermos por tus llagas. Recibe el milagro. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesucristo. Recibe el milagro para la gloria y honra de mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Este ha sido tu servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que les ama y está orando por ustedes. No olvides compartir el mensaje y si has escuchado esta palabra y todavía no te has suscrito a nuestros canales en las redes sociales, suscríbete y activa la campanita para que cada vez que tengamos un mensaje, tú puedas ser parte de esas transmisiones en vivo. De una vez te agradezco profundamente por compartir esos mensajes. El tiempo se nos acaba y necesitamos con urgencia predicarle a la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ora por este servidor y mi familia y por el ministerio que Dios ha puesto en mis manos. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.